a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy que no iba a grabar vlog se me ha ocurrido que era buena idea, ayer hice un preguntas y respuestas realmente y me disteis la idea de hacer un vídeo de mi opinión o mi experiencia en la carrera de nutrición humana y dietética. Ya hice un vídeo en PB Studio, pero también hablé muy por encima, no era un vídeo excesivamente largo y tampoco esto quiero que sea un vídeo largo, pero sí que quería comentar un poco también las asignaturas que había en la carrera, por si alguien está pensando en hacer la carrera o alguien tiene curiosidad por cómo es la carrera, pues que pueda saber un poco todas las cosas que se estudian y también pues mi experiencia personal con las asignaturas, etc. Lo primero que os quería comentar es cómo entro a la carrera o por qué entro a la carrera. Bueno, en mi época la carrera tenía de nota de media de selectividad un 9 y pico, supongo que ahora estará mucho más alta porque todas las notas medias han subido porque la demanda es muchísimo mayor, pero estaba a un 9 y pico. Entré bastante bien, por suerte me metieron en la Complutense, que no era una universidad que yo tuviera muy lejos. Por suerte, entre comillas, porque no es una universidad con la que me haya quedado muy contenta, sobre todo a nivel gestión, a nivel burocrático, etc. No es una universidad en la que te ayuden o te faciliten mucho las cosas, realmente. Aparte de esto, ya a nivel un poco más como lúdico, está en el campus universitario y es bastante divertido. Está justo en la Facultad de Medicina, o sea que tú sales por el metro y está enfrente del metro, o sea que la verdad que eso lo hacía todo muchísimo más fácil, pero yo tenía una hora de transporte público todos los días para ir a la universidad y la verdad que me daba muchísima pereza. En cuanto a experiencia universitaria, la verdad que fue bastante guay. Yo en vez de sacármela en 4 años me la saqué en 5 porque estaba trabajando a la vez y pues la verdad que se me hizo bastante complicado sacármela en 4 años, pero bueno, la verdad que no fue para nada un trauma porque bueno, no tenía tampoco muchísimo tiempo. El último año me dediqué a hacer el TFG, me dediqué a hacer algunas asignaturas que se me habían quedado de otros años y bueno, pues también alguna optativa y pues la verdad que salió todo bastante bien, salió todo bastante rodado y por suerte pues me lo quité de en medio. Os quiero ir hablando poco a poco de las asignaturas que di. Bueno, tengo de hecho aquí el tríptico típico este de universidad para ir viendo las asignaturas que tiene. Creo que no han cambiado desde que yo estuve porque vamos, son las mismas asignaturas, es el mismo plan de estudios, pero bueno, a lo mejor hay personas o gente que está estudiando esta carrera a lo mejor en otras universidades y obviamente no se va a estudiar lo mismo. De hecho, en la Autónoma de Madrid creo que se estudiaba incluso matemáticas o cosas relacionadas con los números y nosotros la verdad que solamente tuvimos contabilidad como algo relacionado con los números y no sé muy bien tampoco si hay ahora otras universidades que se estén dando. Creo que hay universidades privadas o concertadas o bueno, como se diga, no lo sé muy bien, que sí que dan farmacia y nutrición, otras que dan también INEF, bueno, o CAFIDE con nutrición. Entonces bueno, todo ha cambiado mucho. Yo no tuve la oportunidad tampoco de ir a una universidad privada, entonces bueno, pues me la saqué en esta. Como os digo, contenta, pero no mucho. Vale, en el primer curso las asignaturas os las voy a leer por orden que pone aquí y os voy diciendo. Se supone que el primer y el segundo curso de todas las carreras, eso dicen, es que son los cursos como más complicados porque no estudias lo que tú quieres, porque tienes que estudiar como mucho la base. Nosotros en nuestro caso se estudió mucho la base porque se estudiaba muchísima bioquímica, se estudiaba mucha regulación de metabolismo, etc. Pero bueno, era divertido, no estaba mal. Era una rama de ciencias puras y obviamente pues se tenía que estudiar eso si quieres aprender un poco del tema del cuerpo humano. Pero se nota que es una carrera nueva relativamente y se nota que hay muchas asignaturas de relleno. La primera asignatura que tengo aquí es Alimentación y Cultura. Alimentación y Cultura fue una asignatura totalmente de relleno, es una asignatura que estudias literalmente la cultura de la alimentación, se estudia un poco como la historia de la alimentación. Es que no recuerdo tampoco nada gran cosa de qué se estudiaba, pero posiblemente pues historia de la alimentación, etcétera. Sin más, duraba un cuatrimestre entero y me acuerdo que encima luego cuando te corregían el examen eran unos cabrones, o sea que no tengo buen recuerdo de eso. Anatomía humana estuvo bastante guay, creo que fue el primer cuatrimestre y la verdad que estuvo bastante bien. La aprobé, que por suerte la aprobé, creo, o sea, no recuerdo ni cómo la aprobé, pero bueno, estuvo guay. Eso sí, había que empollar bastante y fue duro, pero fue bastante chill. Además se podía hacer un trabajo para subir nota y cosas así, o sea que no estuvo nada mal. Biología celular e inmunología, obviamente una mierda, me acuerdo que encima había unas prácticas que no entendía para nada, pero no os creáis que porque estos, o sea, estaréis escuchando como palabras muy difíciles, no eran tampoco tan difíciles. Cuando vienes de bachillerato de ciencias puras tampoco se te hace tan duro aprender todo esto. Bioquímica sí que fue una de esas asignaturas que a la gente se le atragantaba. Yo la probé en julio, recuerdo perfectamente que la probé en julio y gracias a que el profesor repetía el examen del año pasado o unas cosas así que no recuerdo muy bien, pero que todo el mundo en la universidad sabe que hay algún profesor que repite el examen, pues eso pasó. Pero recuerdo que no era un examen fácil, recuerdo que no era una asignatura fácil, recuerdo que de repente se llenaba la clase de repetidores y tú cuando se llenaba la clase de
repetidores decías, vale, esto a mí me va a costar. Pues fue tal cual. Pero bueno, por suerte la aprobé ese año. Era una asignatura dura, era una asignatura bastante densa, que se supone que tenías que ir a clase, pero leían la diapositiva como siempre. Así que bueno, yo hice varias tutorías con el hombre este y fue muy simpático conmigo, así que no estuvo mal. Economía y gestión alimentaria. Recuerdo que nos hicieron hacer un trabajo de cómo gestionaríamos el comedor de X sitio, y yo y mis compañeras hicimos el comedor de una cárcel. Mucha gente hacía hospitales, mucha gente hacía sitios varios, nosotros lo hicimos de una cárcel y fue bastante guay, la verdad. Estadística aplicada, estadística fue en el primer cuatri. Recuerdo que fue muy coñazo porque a mí los números se me daban fatal. No se me daban mal matemáticas en segundo bachillerato básicamente, pero sí que es verdad que nunca había dado estadística porque en segundo bachillerato en ciencias puras creo que no se da nada de matemáticas ni nada por el estilo, y fue un poco duro, pero la aprobé a la primera, o sea que creo que encima saqué un 5 y pues lo celebré por todo lo alto. Fisiología era bastante densa, pero si no recuerdo mal no era un examen final, sino que nos hacían un examen por temarios y fue bastante fácil. Luego hacían la medida de todos los exámenes y ya está. Creo recordar que era algo así, pero bueno, fisiología al final es una asignatura bastante densa, como os digo, y fueron bastante simpáticos sin hacernos un examen final porque era una locura. Fundamentos de la bromatología. La bromatología nos acompañó durante toda la carrera. La bromatología es la ciencia que estudia los alimentos y nos acompañó durante toda la carrera, y pues los fundamentos de la bromatología eran principalmente los principios o principales cosas que tienes que aprender de la bromatología. No fue difícil, sí que es cierto que nos daba como, o sea, había muchos conceptos, era dura de estudiar porque había muchos conceptos nuevos. Además ya sabéis que los profesores quieren que te aprendas todo de pe a pa, no quieres que lo integres en ti, sino que lo sueltes y lo escupas. Entonces bueno, eso sí que fue un poco complicado, pero no es una asignatura difícil, solamente había que empollarla, que a mí siempre se me ha dado fatal. Yo eso muy entender, pero poco de empollar. Y luego los fundamentos de la nutrición, que al igual que bromatología, pues eran inicios o fundamentos principales de la nutrición. Esta fue la única asignatura que nos dio o nos impartió una nutricionista, una señora súper maja. Tengo muy buen recuerdo de ella y mira que tampoco, no sé, no estuve tanto tiempo con ella, pero era una señora súper maja que creo recordar que explicaba súper bien y me hizo que me gustara muchísimo la nutrición. Pero como os digo, fue una asignatura muy fácil, esto sí que no fue para nada difícil y fue bastante sencilla. Fue la única profesora que teníamos nutricionista. El resto de profesores que tuvimos eran médicos, eran veterinarios, eran de todo menos nutricionistas, que eso para mí es un fallo muy grande de la carrera. Nos metemos en el segundo curso y os voy también leyendo poco a poco las asignaturas que teníamos. Análisis de los alimentos. No recuerdo muy bien tampoco de qué iba esa asignatura. No recuerdo que se me hiciera muy dura, realmente. O sea que no lo sé. Creo que fue sencilla y creo que, si no recuerdo mal, fue esta asignatura en la que aprobé sin ni siquiera enterarme de cómo lo había hecho. Bromatología descriptiva, igual, bromatología, pero un poquito más difícil que el año anterior. Listo, no tengo recuerdo tampoco de que fuera muy complicada. Dietética y farmacología aplicada, sí que recuerdo que fuera densa, sí que recuerdo que farmacología fuera muy densa, porque además creo que esta asignatura duraba todo el año. Interacciones que tienen medicamentos con alimentos, suplementos, etcétera. Fue densa, ¿para qué voy a mentir? Microbiología y parasitología también recuerdo que fuera densa y recuerdo que la aprobé en una revisión de un examen porque se habían equivocado al corregirme. O sea que imaginaos al límite que iba con esta asignatura. Tengo recuerdo de eso, no sé si fue esta asignatura o no, pero recuerdo de que la plantilla que tenían para corregir el examen de tipo test la tenían mal y gracias a mí aprobó mucha gente de clase. Nutrición individual y comunitaria. Recuerdo que con esta asignatura tuvimos que hacer un trabajo de fibrosis quística, si no me equivoco, y bueno, pues estuvo bien. No fui mucho a clase, no voy a mentir, no fui mucho a clase porque no era una asignatura que tuvieras que ir mucho a clase porque te leían las diapositivas y la gente subía los apuntes al wall o como se llamara, entonces no recuerdo que fuera mucho a clase. Además, teníamos exámenes tipo test de otros cursos anteriores, en plan que nos habían prestado otros alumnos y eran muy parecidos los exámenes que hacían ellas, o sea, fue muy similar a los exámenes, repetían preguntas, entonces fue muy fácil aprobar. Procesado de los alimentos, esta es la peor asignatura que he hecho yo en mi vida. Procesado de los alimentos posiblemente me haya presentado, no sé cuánta, pero todas las que se podían presentar. Entonces, bueno, fatal. Esta es la asignatura, yo creo que por la que más la gente suspendía en nutrición humana y dietética, por lo menos en la UCM, y simplemente no era porque fuera una asignatura muy complicada, era una asignatura con mucho temario, muy difícil, con puntos a desarrollar. El problema era la calificación o cómo ellas creían que tenían que corregir los exámenes, que era totalmente loco, era muy loco. O sea, yo recuerdo gente copiar y gente suspender esos exámenes. Entonces, bueno, pues muy mal, la verdad, fatal. La peor asignatura sin duda. Y el procesado de los alimentos, pues desde el procesado de la leche, cómo se hace la leche, cómo se separa para hacer una leche desnatada, cómo se saca la nata, cómo se tal,
todo esto, hasta el vino, hasta el surimi, hasta, de verdad, todos los alimentos que os podáis imaginar, entendíamos y aprendíamos el procesado de cada uno de ellos, y yo me lo estudié tantas veces que de verdad que me volví una experta. O sea, yo estaba en una comida familiar y le decía, ¿sabes cómo ha salido ese vino espumoso? Me volví una experta. Ahora me acuerdo poco, pero tengo unos apuntes preciosos por casa y me da hasta pena ya no acordarme de tanto. Regulación e integración del metabolismo fue otra asignatura que era muy densa y fue otra asignatura que creo que aprobé en julio, y pues igual que bioquímica era una asignatura que todo el mundo odiaba, a la gente le quedaba, era complicada, era muy tediosa, pero bueno, era de empollar sobre todo, y también recuerdo que el profesor pues lo intentaba hacer lo más fácil posible, aunque era muy complicado. Pero bueno, metabolismo puro y duro. Obviamente esas bases a mí me han servido muchísimo para entender después, cuando leo cosas sobre nutrición, sobre ciencia, toda esta base te da esas herramientas para luego entender, pues a lo mejor si te pones a leer algún estudio o algún artículo o cualquier cosa, te dan esas bases. Si la carrera no tuviera estas asignaturas sería muy complicado poder entender el resto. Y toxicología de los alimentos fue otra de esas asignaturas que me dejé para mi quinto año de carrera, porque suspendí y dije, me lo dejo ya para el final. Era un examen de tipo test muy complicado, tedioso, con mucho temario que incluso tú cuando estabas en el examen no entendías si eso lo habías estudiado realmente. Y bueno, pues me hice un pinto gorgorito bastante heavy en el examen. Recuerdo estudiar, recuerdo entender el temario, pero de repente te ponían las preguntas que todo eso no lo habías estudiado. Tercer curso, alimentación y nutrición geriátrica. Geriatría, pues listo, nos daban muchísimas patologías de personas geriátricas, etcétera, bastante bien, bastante fácil. Alimentación y nutrición pediátrica, igual, bastante fácil, bueno, fácil, era de estudiar, pero tenían temario, era denso, pero mucho más asequible e interesante también. Al final, el tercer curso ya se supone que empiezas a estudiar cosas que te tienen que empezar a gustar, y era bastante más interesante y bastante más fácil. Deontología y legislación alimentaria, un coñazo, pero bueno, leyes que tienes que aprenderte porque eres un profesional de la salud y tienes que saber las leyes que te respaldan o que tienes que seguir, o no me acuerdo muy bien, la verdad. Dietética hospitalaria, no creo que fuera muy difícil, no me acuerdo muy bien, pero no era muy difícil si no recuerdo mal, porque si no lo recordaría, pero densa también. Higiene y seguridad alimentaria, todo lo relacionado con seguridad alimentaria para catering, etcétera, microorganismos y todo esto, era denso, pero no estaba tan mal, era interesante, solamente que era un temario muy denso. Patología médica aplicada, que era patología, todas las patologías habidas y por haber. Aquí venían médicos a darnos la lección. Me acuerdo del cardiólogo, que fue un tonto del culo porque vino a empezar a decirnos que los huevos daban colesterol y cosas así. Gente muy desactualizada que solamente por ser médicos se creían que eran los más listos y los mejores. Pero bueno, tuvimos que tragar mucho, me acuerdo mi clase y yo en esa asignatura, pero al final tú llegas, dices lo que te han dicho en clase, aunque no pienses, aunque pienses y aunque la ciencia diga otra cosa, y te vas a tu casa y dices, mira, yo me olvido de esto. Tecnología culinaria, eran las mismas profesoras que daban procesado de los alimentos. Recuerdo que esta asignatura me la dejé para julio, o no me acuerdo muy bien, pero la aprobé, creo recordar que me la aprobé, no me acuerdo muy bien, pero creo que sí, y si no recordaría que me había quedado. Y pues igual, tecnología culinaria, todas las técnicas culinarias que pueda haber con los alimentos y todo esto. Yo sinceramente cuando estaba estudiando eso decía, ¿en qué momento yo por qué tengo que estudiar esto si no me gusta cocinar? Y luego estaban optativas, que yo en tercero, si no me equivoco, bueno, no me acuerdo porque encima nos las ponen, pero creo que hice deportiva, que la verdad que el profesor de 10 y molaba muchísimo, fue muy divertida estudiar esa asignatura y de verdad que me encantaba. Creo que estudié otra, es que me hice algunas optativas de estas que te haces solo por el hecho de que son cortas y tienes que ir una semana y ya está, es como intensiva. Una que se llamaba Cómo funciona el cerebro, que era una semana ir a clase y ya está, no tenías ningún examen ni nada, y era como de medicina, porque estábamos en la facultad de medicina, y otra que era como de tráfico, que yo no tenía ni el carnet de conducir. Y ahí estuve yo, dije, bueno, pues aquí estoy. Cuarto curso, biodisponibilidad de nutrientes, que no recuerdo muy bien de qué iba esta asignatura, seguramente que no le prestaría mucha atención, pero allí estaba seguramente. Epidemiología y salud pública, que eso también lo estudié, llamábamos EPI, si no me equivoco. Bien. Optativas y créditos, prácticas externas y trabajo de fin de grado. El trabajo de fin de grado lo hice en quinto curso, bueno, en mi quinto curso, y en mi año, no sé si esto habría pasado en otro año, ya no sé si está pasando esto, porque creo que fuimos como una prueba. Se tuvo que hacer un examen práctico que hacían como un teatrillo los profesores ahí. Tú tenías que pedirle la grasa a un deportista, luego venía uno de pediatría y te decía que tiene que comer mi hijo, luego venía de repente cosas random que habías estudiado en la carrera que tú no te acordabas de absolutamente nada, pues venían y te lo hacían. Luego tenías un tipo test de toda la carrera y luego otra parte que era
es tenías que exponer como un cartel, un póster de algo que quieras hacer. Entonces, de algo que quieras hacer yo por ejemplo hice mujer deportista y síndrome de ovario poliquístico, que por eso sé tanto del ciclo menstrual, yo creo también. Fue también la época en la que yo tuve la menorrea y me puse a estudiar sobre todo esto y al final hice el TFG sobre eso. Me tuve que ir a Soria a presentarlo, me lo publicaron y todo en una revista científica. No recuerdo muy bien, pero bueno, fue una locura. Lo del TFG fue muy loco porque como cambiaron todo eso fue como realmente muy loco. Luego las prácticas, tenías 3 rotaciones. La primera rotación la hice en el hospital Carlos I, no me acuerdo muy bien, pero el hospital de la UCM. Loco, muy loco. Me di cuenta de que yo no quería trabajar nunca en un hospital. Estuvimos haciendo prácticas con gente mayor, estuvimos haciendo prácticas con oncología, estuvimos en psiquiatría, que ese día fue increíble. O sea, es que esto no lo podría contar en mi vida, pero fue increíble. Y luego otra rotación estuve en Ser Unión, que estaba en San Fernando, estaba súper cerca de donde yo vivo, y era un catering que ahí me lo pasé súper bien. Mi tutor de verdad me enseñó un montón y estoy muy agradecida porque me encantó de repente la nutrición comunitaria en ese momento, me encantó. Aprendí un montón de cosas que creía que nunca me iban a gustar. La tercera rotación fue en el laboratorio de la universidad con un señor que fueron los peores meses de mi vida sin dudar alguna. De verdad, yo iba muy amargada al laboratorio porque lo pasé realmente mal, porque ese señor estaba muy amargado y a mí me tenía amargadísima también. Había días que intentaba echarle un poco de cara y darle al humor un poco, pero recuerdo que el tío me tenía muy amargada. A lo mejor, yo qué sé, recuerdo un día que se rompió el metro, llegué súper apurada 10 minutos tarde y el pavo me echó una bronca que me quedé loca. Y ya mayores, ¿sabes? Que al final, quieras que no, cuando tú ya estás en esa etapa, tú ya tienes 20 y pico años y dices, hostia, este hombre en plan a mí me está diciendo algo que yo voy a callarme para sacarme la carrera, pero vamos, te diría de todo, pues. Y bueno, esas son la mayoría de las optativas. Es que las optativas también hice ergogenia, sustancias dopantes y ergogenia también hice de optativa. No recuerdo más qué optativas hice, pero hice algunas en mi quinto curso y bueno, no estuvieron mal. Lo que os digo, el principal problema que tiene esta carrera desde mi punto de vista y en la UCM y desde mi punto de vista, que es hace unos años que me lo he sacado ya, por lo menos 4 años o 5 que me he sacado la carrera, es que no hay gente que ha ejercido como nutricionista para darte su experiencia, para explicarte cómo funcionan las cosas, para exponerte luego al mundo real, porque tú luego sales de la carrera y no sabes muy bien qué hacer. Yo, por suerte que me dedicaba al deporte, sabía por dónde enfocarlo, sabía cómo hacerlo y sabía qué quería hacer, pero hay gente de mi carrera que supongo que no ha sabido cómo enfocarlo o qué hacer, o hasta que no has entrado a lo mejor a la vida laboral no has aprendido a hacer realmente las cosas, porque en ningún momento, por ejemplo, nos enseñaron a hacer realmente una dieta, a cuadrar bien unos macros o utilizar alguna aplicación que te dijera que te cuadrara bien los macros o pudieras introducir los alimentos y pudieras hacerte una dieta y todo esto. Entonces, gracias yo a que era deportista y me puse a entrenar en el gimnasio y quería cuidar mi alimentación y me puse a investigar, gracias a eso pude empezar a derivar y aprender mucho más sobre eso. Pero si no, tú no sales capacitado para saber hacer ese tipo de cosas, sales con un montón de conocimientos a nivel de patologías, a nivel clínico, para trabajar en un hospital posiblemente, pero es que hay que entender también que de momento no hay muchos nutricionistas en hospitales. ¿Cuántos empieza a haber? Ahora que empieza a haber más, a lo mejor hay 3, 4, no sé, me estoy inventando, pero no hay muchos para todos los nutricionistas que salen. Yo en mi clase éramos 100, o sea, yo en mi clase nos graduábamos y se graduaba gente y yo subían y no sabían quién eran. Salimos muchos como para no saber hacer ese tipo de cosas o no estar preparados en otros campos. Entonces me pareció como que los profesores médicos estaban súper desactualizados, me pareció como que nos faltaba rodar mucho a nivel de también gestión, economía. Tío, la mayoría de nutricionistas van a ser autónomos porque no los preparas para la vida real, porque no les enseñas a hacerte una declaración de la renta, porque no les enseñas a hacerte un trimestral, porque no les enseñas a cómo gestionar todas tus finanzas. Entonces creo que eso es muchísimo más importante que estudiar nutrición comunitaria o no lo sé, o haber estado en el laboratorio horas analizando alimentos o analizando las proteínas que tienen una pastilla de no sé qué. Creo que es antes más importante el resto, que es lo real. Entonces, bueno, pues esa es mi experiencia con la carrera de nutrición. Espero que os haya gustado, espero que os hayáis puesto este vídeo como si fuera un podcast de fondo. Y nada, cualquier duda que tengáis sobre esto, pues me lo podéis preguntar. Yo lo que más os recomiendo es que no vayáis a la Complutense, a no ser que queráis pasaroslo bien, y obviamente están ahí todas las facultades y ahí os lo vais a pasar bien seguro. Pero es cierto que a nivel burocrático es una buena leña, o sea, eso hay que saber tragarlo. Así que nada, chicos, gracias por verme, un besazo y hasta mañana.